Buenas a todos los que están viendo mi canal. Mi nombre es Clara Castellar Flores, estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad del SINU, participante del curso Derecho Administrativo que está dirigido por el docente Alonso Cortina Acevedo, y hoy vengo a hacerle dos lecturas. La primera es la del Sistema de Fuentes de Derecho Internacional Público y Bloque de Constitucionalidad, que es la que pueden observar. Empecemos. Introducción. Desde los primeros años de labores de la Corte Constitucional, el conocido bloque de constitucionalidad ha guardado siempre una estrecha relación con el derecho internacional público. A decir verdad, el recurso a esta técnica jurídica foránea se debió a la necesidad de armonizar el contenido del principio de supremacía constitucional con el de primacía del derecho internacional. A partir de este momento, gran parte de los desarrollos que ha conocido esta figura en Colombia se deben a la incorporación en su seno de numerosos valores, principios y reglas internacionales, no siempre, vale decirlo, de manera lo suficientemente coherente y clara. De allí resulta de interés establecer relaciones entre el sistema de fuentes formales de la legalidad internacional, tal y como aparece descrito en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con los recientes desarrollos jurisprudenciales del mencionado bloque de constitucionalidad. En este orden de ideas, el presente estudio se enmarca en los clásicos análisis de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sin desviarnos ni centrar nuestra atención en áridos y superados debates dogmáticos entre defensores y detractores del monismo y dualismo jurídico, como antes se le conocía, en tanto que paradigmas explicativos de las mencionadas relaciones entre sistemas jurídicos. Por el contrario, buscamos centrar la atención en los diversos efectos prácticos que comporta el hecho de que una norma internacional, merced a la labor hermenéutica de la Corte Constitucional, sea considerada como parte integrante del bloque de constitucionalidad. En suma, comenzaremos con el estudio de las normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Luego examinaremos el rango y papel de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Segundo, normas convencionales, consuetudinarias y principios generales del derecho que integran el bloque de constitucionalidad. Una vez incorporada la norma internacional al ordenamiento jurídico interno, mediante las diversas vías que dispone para tales efectos, la Constitución, automática, solemne o abreviada, es preciso establecer cuál es su jerarquía en el sistema de fuentes nacional. Por ejemplo, supraconstitucionalidad, constitucionalidad, supralegalidad, etc. A continuación, es necesario examinar cuáles son los efectos jurídicos que está llamada a desplegar en el Estado correspondiente. En el caso colombiano, los anteriores análisis guardan estrecha relación con la creación jurisprudencial de un bloque de constitucionalidad y con los efectos especiales que el juez constitucional ha acordado o determinadas normas internacionales. 1. Requisitos para que una norma internacional haga parte del bloque de constitucionalidad. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha intentado establecer con claridad cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir una norma internacional para ser considerada como integrante del bloque de constitucionalidad. En primer lugar, en lo concerniente a las normas convencionales, el juez constitucional ha sido enfático en exigir que éstas deben reconocer un derecho humano, con lo cual, prima facie, estaríamos ante un elenco bastante generoso y variopinto de tratados internacionales de carácter universal. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Convención contra la Tortura de 1984, etc. Y regional, como lo es el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, etc. No obstante, una segunda condición se deriva del propio texto del artículo 93 de la Constitución. El derecho humano en mención debe ser de aquellos que no son susceptibles de limitación bajo estados de excepción, lo cual nuestra lista se reduce a los instrumentos internacionales que recoge el derecho internacional humanitario, por tratarse precisamente de una normatividad aplicable a situaciones de grave anormalidad. A unos cuantos derechos consagrados en las cláusulas de salvaguardia, por ejemplo, artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, amén de algunos convenios específicos de la Organización Internacional del Trabajo, en especial los convenios 87 y 98. Más allá de estas condiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la incorporación de una norma convencional en el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta, el cual se encuentra sin lugar a dudas en los artículos 93 y 214.2 constitucionales. Ahora bien, los anteriores requisitos que debe cumplir la norma convencional han sido matizados en cierta forma por la Corte cuando estimó que los tratados internacionales que establecen los límites de la República también integran el bloque de constitucionalidad. Nótese que si bien existe un fundamento expreso en la Carta, como el artículo 101 de la Constitución, indudablemente no versan sobre derechos humanos algunos. Además, la argumentación de la Corte Constitucional no es lo suficientemente clara, ya que, en primer lugar, sostiene que tales tratados harían parte del bloque de constitucionalidad, pero más adelante los jueces constitucionales se aprestan a afirmar que los tratados sobre límites no tienen valor constitucional, sino un valor normativo similar al de las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, es decir, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. En esta medida, las normas que expida el Congreso de la República no pueden modificar lo dispuesto en los anotados convenios internacionales, cuyo contenido solo puede ser alterado mediante la suscripción de otro tratado que expresamente lo modifique según se desprenda de lo dispuesto en el inciso del artículo 101 de la Carta. Pareciera entonces que, a pesar de ser consideradas como normas integrantes del bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales sobre límites únicamente son normas supralegales y no constitucionales, como sí lo son los instrumentos internacionales sobre derecho internacional humanitario. Esta supralegalidad, por lo demás, es susceptible de ser salvaguardada por vía de la acción pública de inconstitucionalidad. No obstante, en un fallo más reciente, la Corte Constitucional insistió en el carácter constitucional de las mencionadas normas convencionales en los siguientes términos. Los tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad. Estos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un estatus y jerarquía diferente a los otros tratados en el ordenamiento colombiano. Vale decir, se vuelven a equiparar en cierta medida los tratados internacionales sobre límites con aquellos que versan sobre derechos fundamentales. Por otra parte, en lo que concierne a las normas consuetudinarias, la Corte Constitucional no ha dudado en sostener que las pertenecientes al derecho internacional humanitario integran el bloque de constitucionalidad de manera automática, más cuando nuestros jueces han confundido en ocasiones las nociones de normas de jus cogens o de derecho imperativo con aquellas de normas consuetudinarias. Otro tanto sucede en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acto jurídico unilateral emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, considerado por la doctrina mayoritaria como una verdadera norma consuetudinaria, merced a su amplia aceptación en diversos estados, incluso debido a los reenvíos que aquella operan algunos textos constitucionales.
como sucede en la Constitución Española de 1978. En relación con los principios generales del derecho, un análisis de los fallos de control de constitucionalidad automático nos muestra que, con suma frecuencia, los jueces han examinado la validez de las disposiciones internas a luz de las mencionadas normas internacionales, en especial en materia de estados de excepción. En efecto, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad e idoneidad, tan caros a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han servido para adelantar los respectivos juicios de constitucionalidad a los decretos legislativos. Sistema de fuentes del derecho internacional público. Pues bien, el estado de cosas que hemos examinado se ha complicado innecesariamente. A nuestro juicio, con la introducción, a partir de 1999, de una distinción que no termina de ser operativa y que por el contrario dificulta la labor de quien pretende hallar claras líneas jurisprudenciales entre el bloque de constitucionalidad lato sensu y stricto sensu. Así pues, el primero está integrado por disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias, aunque a veces no gocen de rango constitucional. Su función es la de servir de referente necesario para la creación legal y para el control constitucional, y estaría conformado por el articulado de la Constitución, incluido el preámbulo, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, algunos tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que admiten ser limitados bajo estados de excepción y los instrumentos internacionales sobre límites. En contrapartida, el segundo comprende aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, como es el caso de los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, y aquellos sobre derechos humanos que no admiten suspensión durante situaciones de anormalidad. Una vez examinadas algunas fuentes del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucional, analicemos la función que están llamados a cumplir en el ordenamiento interno los principios del derecho internacional público. 2. Funciones de los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las diferencias, el respeto por las fronteras y la no intervención, entre otros, no son propiamente fuentes formales del derecho internacional público en la medida en que no se trata de un conjunto de procedimientos encaminados a dar origen a determinadas reglas jurídicas internacionales. Por el contrario, estamos en presencia de unas normas que aparecen recogidas en tratados internacionales, costumbres universales y regionales o incluso en actos jurídicos unilaterales de organizaciones internacionales, como es el caso de ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuya función es la de sentar las bases para la convivencia pacífica entre los pueblos. Alejandro Ramelli. La incorporación de los principios generales del derecho al ordenamiento jurídico interno se ha operado de manera automática por vía del artículo 9 de la Constitución y actualmente hacen parte también del bloque de constitucionalidad. La función práctica de estos principios ha sido clara: fijar derroteros para el diseño y ejecución de ciertas políticas públicas internas, en especial en materia de paz, y orientar el manejo de las relaciones exteriores de Colombia. En tal sentido, en sentencia del 24 de enero de 2001, con ocasión de una demanda contra alguno de los artículos de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, la Corte Constitucional consideró que los principios del derecho internacional que propugnan la solución pacífica de los conflictos externos y señalan el deber de todo Estado de no recurrir en primera instancia a la amenaza o al uso de la fuerza son plenamente aplicables al conflicto interno colombiano, pues aquellas son reglas de conducta que imponen la interpretación de los derechos y deberes constitucionales.
La consecuencia práctica de la aplicación de tales principios fue clara. Los órganos políticos tienen amplio margen de discrecionalidad para diseñar los mecanismos de solución pacífica de conflictos. Así pues, el ejercicio de las facultades discrecionales con que cuenta el presidente de la República en materia de manejo del orden público y política de paz debe ser acorde no solo con el texto de la Constitución, sino con los principios esenciales del derecho internacional. En otros términos, la norma internacional, en este caso, el principio del derecho internacional, orienta el ejercicio de una competencia constitucional, pero al mismo tiempo termina siendo fuente y sustento normativo de la misma. En tal sentido, la legalidad internacional se nos presenta como un límite a la actuación del jefe de Estado y, simultáneamente, como un fundamento de la misma. En otro caso, y parece ser el sentido concreto del artículo 9 de la Constitución, el principio del derecho internacional está llamado únicamente a orientar el ejercicio de la política exterior del Estado colombiano. Al respecto, sin embargo, no podemos dejar de examinar algunos intereses, planteamientos vertidos por el magistrado Montealegre en su salvamento de voto al fallo del 29 de agosto del 2001. En ocasiones del control de constitucionalidad de un tratado internacional entre la República de Colombia y el Reino de España. A propósito del tema de la nacionalidad, en el citado texto, el juez decidente planteó la existencia de un bloque de constitucionalidad específico y ampliado. Adicional al bloque de constitucional general que sirve como parámetro de constitucionalidad para todas las leyes, el cual comprendería los principios del derecho internacional y cuya función sería la de adelantar un juicio de constitucionalidad previo e integral de los tratados y de sus leyes aprobatorias en la medida que aquellos son por excelencia la materialización de las relaciones exteriores y compromisos internacionales de un Estado. Cabe advertir que para el autor del salvamento de votos, ese bloque de constitucionalidad específico y ampliado comprendería únicamente aquellos principios del derecho internacional que han llegado a ser considerados como normas imperativas o de ius cogens. Vale decir, el juez constitucional, al momento de ejercer el control de previo y automático sobre el instrumento internacional y la correspondiente ley aprobatoria, deberá confrontar estos últimos con aquellas normas que, a la luz del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre derechos de los tratados, no admiten norma en contrario. A nuestro juicio, el planteamiento resulta interesante, mas no desprovisto de ciertas dificultades al momento de ser aplicado en la práctica. En efecto, ya desde la sentencia C-027 de 1993, en el asunto de la demanda de inconstitucionalidad contra el concordato, la Corte Constitucional venía recurriendo a la noción de normas de ius cogens, con el fin de encontrar un fundamento sólido a la labor de salvaguardar del texto fundamental, y en el caso en concreto hizo las veces de juez internacional para dejar sin efectos un tratado internacional vigente. No obstante, los mismos problemas del pasado los encontramos en el presente. Sin duda, a pesar de que la noción y la función que están llamadas a cumplir las normas imperativas no ofrecen duda alguna, como quiera que aparecen recogidas en un tratado internacional, continúa sin existir un listado o catálogo, al menos mínimo, de las mismas. Quizá, en materia de derecho internacional humanitario, existe suficiente consenso en la doctrina ius-internacionalista en cuanto a su carácter de normas ius cogens. Pero no ocurre lo mismo con todas las normas convencionales que de alguna manera tienen una relación con los derechos humanos. De aquí la dificultad práctica de ejercer tal variedad de control de constitucionalidad. Además, estimamos que este último debe hacerse a luz de todos los principios del derecho internacional y no solo frente a algunos de ellos. De hecho, la Corte Constitucional así lo ha entendido, por ejemplo, en materia de tratados internacionales de cooperación y amistad
con otros estados. Tercero, funciones de las normas convencionales y consuetudinarias que integra el bloque de constitucionalidad. A. El efecto interpretativo. El artículo 93 constitucional dispone: los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Se trata, en esencia, de una fórmula que consagra el efecto interpretativo que están llamadas a producir las normas internacionales en el ordenamiento jurídico interno. Su origen se remonta al artículo 16 de la Constitución portuguesa de 1976 y fue retomado por el Constituyente español de 1978. En efecto, a la luz del artículo 10.2 de ACE, los derechos fundamentales que la Carta Política reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento español que versen sobre la misma materia. En pocas palabras, el efecto interpretativo consiste en el que el contenido y alcance de las normas constitucionales y a fortiori las legales deben ser fijados tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Nos encontramos, en consecuencia, ante una aplicación por mandato constitucional del método de interpretación sistemático. Sistema de fuentes del derecho internacional público. Ahora bien, la conformación del sistema no se limita a tomar en cuenta el tratado internacional que regule el tema de nuestro interés. Será necesario, además, buscar la interpretación del mismo haya realizado un tribunal internacional, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas providencias sirven a su vez de criterio auxiliar para fijar el contenido y alcance de ciertas disposiciones constitucionales y, a fortiori, legales. En tal sentido, la Corte Constitucional, en sentencia del 19 de enero de 2000, sostuvo que es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados sobre derechos humanos constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Más recientemente, en sentencia de 11 de abril de 2002, sostuvo nuestro juez constitucional: la Corte Interamericana es el intérprete autorizado de la Convención Americana y cuya jurisprudencia es entonces relevante para determinar el alcance de los derechos constitucionales, tal y como esta Corte Constitucional lo ha precisado en numerosas oportunidades. Otro tanto ha ocurrido en materia de tribunales penales internacionales, como se manifiesta en el fallo del 4 de diciembre de 1995, cuando la Corte Constitucional recurrió a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Penal Internacional de Nuremberg en los siguientes términos. Las órdenes superiores aún dadas a un soldado no pueden considerarse como un atenuante cuando se han cometido crímenes espantosos y enormes conscientes, cruelmente y sin excusa o justificación militar. La participación en crímenes como estos no se ha requerido nunca de un soldado, y éste no puede ampararse detrás de un requisito mítico de obediencia militar a toda costa como excusa para la comisión de estos crímenes. En otros términos, el haber acordado rango constitucional a determinadas normas internacionales, merced a la técnica jurídica del bloque de constitucionalidad, ha servido para que las normas legales puedan ser interpretadas no solo de conformidad con la Constitución, sino a la luz de la legalidad internacional. Así, por ejemplo, para entender el sentido de un artículo del nuevo Código Penal referente a personas protegidas por el derecho internacional humanitario, deberá el operador jurídico acudir a la Constitución, al texto del Protocolo Adicional 2, y a su vez a la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para Ruanda y Yugoslavia. O en otras palabras, es preciso realizar una interpretación sistemática entre diversos ordenamientos jurídicos. Al respecto, cabe señalar que algunas normas de derecho comunitario andino derivado han servido como criterio auxiliar de interpretación de derechos constitucionales fundamentales,
Este fue el caso de la decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, expedida para regular el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos en los estados aparte, cuyo texto fue empleado por el juez constitucional con el fin de precisar el contenido de la libertad de investigación. B. Limitaciones al ejercicio de las competencias de las autoridades públicas. Las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad están llamadas a cumplir idénticas funciones a aquellas que integran el texto fundamental, en el sentido de configurar los ámbitos competenciales de las diversas ramas del poder público. Así pues, las competencias de las autoridades públicas en Colombia encuentran en la legalidad internacional un límite a su ejercicio y al mismo tiempo su fuente. A. Las competencias del Congreso frente a la legalidad internacional. Las competencias del Congreso de la República no solo se encuentran estipuladas a lo largo del título 6 de la Constitución, sino en todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad, entre ellas numerosas de origen internacional. De tal suerte que, por ejemplo, al momento de adoptar una ley de amnistía, el Congreso deberá ceñirse no solo a lo prescrito en la Carta Política, sino además a consultar el orden internacional que está en el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. La legalidad internacional, en consecuencia, se erige en un límite al poder de configuración normativa del Congreso de la República. Con todo, la legalidad internacional no está llamada a cumplir exclusivamente la labor del límite al ejercicio de una competencia legislativa, sino que de manera complementaria puede ser considerada el fundamento de la misma. En efecto, los tratados internacionales deben ser ejecutados en el orden interno para poder ser aplicables. Esto es, muchos de ellos, que no son normas de aplicación directa, requieren de ser un desarrollo legislativo. En este caso, será función del Congreso de la República expedir una ley con fundamento en el tratado internacional y en aras a una correcta ejecución legislativa interna del mismo. Piénsese, por ejemplo, en un tratado internacional que establezca de manera genérica y amplia una prohibición para los combatientes, por ejemplo, la toma de rehenes. Será función del legislador adoptar una ley para ejecutar debidamente el instrumento internacional en el orden interno. B. La rama ejecutiva del poder público y las normas internacionales. A semejanza de lo que ocurre con el Congreso de la República, la legalidad internacional limita en todo tiempo el ejercicio de la competencia de las autoridades públicas que componen la rama ejecutiva del poder público en Colombia. En tal sentido, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante estados de excepción deberán estar en relación con las normas que conforman el derecho internacional humanitario, así como lo prescrito en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual manera, el ejercicio por parte del Presidente de la República de sus potestades reglamentarias ordinarias se encuentra limitado por los principios esenciales humanitarios, y no solo por el estricto marco constitucional. En lo que se refiere a la fuerza pública, es evidente que el cumplimiento de sus funciones constitucionales está sujeto no solo a la Constitución, sino además a las normas internacionales humanitarias, bien sean estas de origen convencional o consuetudinario. En tal sentido, en fallo del 20 de junio de 1997, la Corte Constitucional, en sala de revisión de tutelas, estimó que la rama ejecutiva, en el ejercicio de sus competencias referentes al mantenimiento del orden público y las jerarquías castrenses, en la ejecución de órdenes que el Presidente de la República les hubiera impartido, debían ajustarse a la preceptiva constitucionalidad, a las reglas del derecho internacional humanitario, al respeto de la dignidad de las personas y a la preservación íntegra de sus derechos fundamentales. C. La actividad judicial frente a la legalidad internacional. Los jueces colombianos, en sus providencias, deberán aplicar lo dispuesto por las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin importar su especialidad.
penal, civil, laboral, etc. Se trata, en esencia, de insistir en que la legalidad internacional es fuente del derecho interno nacional. Además, el principio de ejecución de buena fe de los tratados internacionales demanda una correcta y efectiva ejecución judicial interna de los mismos, so pena de violar el principio pacta sunt servanda, de tal suerte que en una sentencia un juez no puede desconocer los prescritos por un instrumento internacional. Al mismo tiempo, está en la obligación de aplicar las normas internacionales cuando se dé el caso. C. Reconocimiento de derechos subjetivos a favor del particular. El gran salto cualitativo que conoció el derecho internacional público a lo largo del siglo XX fue haber pasado de un derecho exclusivamente interestatal a uno cuya protagonista cada vez más es el individuo. La base para todo esto consiste en la aplicación de la técnica jurídica según la cual se admite que los tratados internacionales reconozcan derechos subjetivos a las personas y al mismo tiempo le impongan obligaciones cuyo desconocimiento pueda llegar a comprender su responsabilidad penal internacional. Este es el fundamento teórico tanto del derecho internacional humanitario, así como del derecho internacional de los derechos humanos. En este orden de ideas, si bien es cierto que existen diversas instancias judiciales y cuasi jurisdiccionales internacionales del orden universal y regional que en los últimos años se han interesado por el respeto a los derechos de la población civil en situaciones de conflicto armado, bien sea internacional o interno, y que no podemos pasar por alto la existencia de algunos tribunales penales internacionales ad hoc encargados de sancionar las violaciones graves del derecho internacional humanitario y de la futura Corte Penal Internacional. Es sabido que la protección y respeto de los mencionados derechos subjetivos queda en gran medida en manos de los jueces internos. Colombia no ha sido la excepción a la regla. A decir verdad, debido al agravamiento del conflicto armado, los jueces nacionales se han visto ante la necesidad de interpretar y aplicar a casos concretos las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario en diversos ámbitos como son la protección cautelar de los derechos fundamentales en el curso de las hostilidades, la represión penal de las violaciones masivas y sistemáticas de las normas de derecho internacional de derecho humanitario y de derecho internacional humanitario, e igualmente la reparación patrimonial a las víctimas por las actuaciones imputables a agentes del Estado o en ciertos casos a particulares que han actuado con la aquiescencia o tolerancias estatales. Al respecto, conviene detenernos en el papel que ha cumplido el juez de tutela. La acción de tutela fue concebida en términos generales como un mecanismo específico, directo, preferente y sumario de protección de los derechos constitucionales fundamentales. Empero, en los últimos años, la tutela se ha erigido no solo en la institución procesal más importante en nuestro medio para salvaguardar el goce de los derechos humanos en tiempos de paz, sino durante situaciones de conflictos armados internos, aunque bien entendidos con enormes dificultades para alcanzar tan importante cometido. Desbordaría el propósito del presente estudio analizar todas las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de fallos de tutela, que guardan una relación con la protección de los derechos subjetivos reconocidos a la persona por el derecho internacional humanitario. De aquí que hemos decidido limitarnos a realizar una presentación general del tema. Desde esta perspectiva, conviene señalar que desde 1992 hasta la fecha, la jurisprudencia de nuestros jueces constitucionales ha abarcado el estudio de problemas aparentemente muy dispersos. Pero todos estos se encuentran íntimamente relacionados con la protección de los derechos de las víctimas de las hostilidades. El problema metodológico estriba en que tales inconvenientes difícilmente admiten ser objeto de un proceso de sistematización coherente y a lo mejor resultaría ser un tanto reduccionista. De tal suerte que preferimos anunciar inter alia lo siguiente: la garantía del derecho a la vida de los reinsertados de los grupos armados, los derechos asistenciales de los desplazados internos, la protección de la población civil ante las amenazas de ataques armados, la labor de los jurados de votación en zonas de confrontación bélica.
La ocupación de bienes inmuebles por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y las amenazas contra profesores imputables a agrupaciones paramilitares. Rango y función de las normas internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad. Un último aspecto que debemos estudiar es referente al rango y función que están llamadas a cumplir en el orden interno colombiano aquellas normas internacionales que por vía jurisprudencial no integran el bloque de constitucionalidad. Pero, antes de desarrollar tal labor, mencionemos algunos de los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional para haber operado tal exclusión, a saber, inexistencia de una disposición constitucional que los incluya en el texto de la Carta Política, lo cual nos resulta muy discutible. Tomando en cuenta las numerosas referencias que figuran en el texto fundamental a materia como la integración económica, razones procesales y prácticas del control constitucional que justifican esa decisión, como lo son el carácter contingente de los tratados internacionales que versan sobre comercio, dificultad de confrontar cada ley con una multiplicidad de normas convencionales cuya vigencia en ocasiones está sometida al principio de reciprocidad. Y finalmente, la Corte aduce que la inclusión al bloque de constitucionalidad del acuerdo comercial que se estudia también desconocerá la fuerza normativa de la Carta y la naturaleza del control constitucional, pues la Corte estaría obligada a confrontar dos normas de la misma jerarquía. En este orden de ideas quedarían excluidos del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales referentes a temas de enorme importancia para el país como son el comercio internacional de bienes y servicios, la cooperación en materia económica, la integración subregional, la inversión extranjera, la protección de la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor y la transferencia de tecnología. Desde esta perspectiva, la inviolabilidad de los mencionados instrumentos internacionales por parte del legislador no estarían garantizados por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, como lo ha sostenido en varias oportunidades la Corte Constitucional. En suma, los tratados internacionales que no integran el bloque de constitucionalidad gozarían tan solo de un carácter legal y, en consecuencia, la salvaguardia de una integridad querida en cabeza del juez contencioso administrativo por vía de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento. Según el caso, aclarando que en el caso de las normas de derecho comunitario andino, el juez colombiano goza además del recurso de inaplicar en el caso concreto las normas internas contrarias a las disposiciones supranacionales. Bueno, y cuarto, a modo de conclusión, la Constitución de 1991 rediseñó completamente las relaciones entre el derecho internacional público y el derecho constitucional colombiano. A decir verdad, se trata de un verdadero proceso de ósmosis, facilitado por la actividad pretoriana de la Corte Constitucional, así actualmente en Colombia. Esta brillante labor judicial, a pesar de todo, no ha sido ajena a ciertas incoherencias y excesos en el establecimiento de clasificaciones y tipologías carentes, en algunos casos defectos operativos claros. Con todo, nuevos e interesantes desafíos en la materia se esperan con la reciente ratificación por parte de Colombia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bueno, el otro texto habla sobre la protección universal de los derechos humanos, una aproximación crítica. No es posible enfocar los derechos humanos como un problema exclusivamente teórico o académico. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura. Habilidades que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es posible hablar de los derechos humanos sin tomar partido de ellos. La protección universal de los derechos humanos es tema tan extenso, ya que busca intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas y además tratar de explicar la confrontación entre norma y realidad, la cual esta última está destinada a criticar constructivamente las normas y su funcionamiento real, verdadero propósito de todo estudio legal.
En el primer momento es importante establecer que la protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior a la guerra, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, permitió incorporar en el sentido común internacional la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio así un importante avance en lo que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y de la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos consiste en que el cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y que las otras naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obligación. Los derechos humanos y la persona humana en general tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es la que desarrolla la legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través del derecho constitucional, penal e incluso civil. Otro tipo de protección de los derechos humanos es el que desarrolla el derecho internacional, tanto a través del sistema universal como los sistemas regionales. Sistema de protección de los derechos humanos. El sistema de protección internacional de los derechos humanos son el sistema universal y los sistemas regionales. El sistema internacional integra las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta, la Declaración y los Tratados de Derechos Humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derechos humanos, tales como el sistema europeo y el sistema interamericano. Las fuentes principales del sistema universal de protección internacional son la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos especializados de control de las Naciones Unidas y los tratados específicos sobre derechos humanos que dan lugar a un órgano específico de control como el Comité de Derechos Humanos. ¿Son universales los derechos humanos? Al hablar de derechos universales queremos decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no deben existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos es que no existe razón, ni ideología, ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de índole alguna que justifique el asesinato de un ser humano. Ella expresa con claridad la noción de universalidad de los derechos. Sin embargo, existen concepciones que plantean que los derechos humanos son relativos, que dependen del contexto cultural, de las razones políticas o de la protección de la seguridad del Estado. En esta sección intentaremos explicar esta polémica. Ella encierra aspectos de la sustentación teórica implícita o explícitamente utilizada por quienes sostienen la necesidad de violar derechos humanos. Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es el que enfrenta a universalistas y relativistas. Aunque muy vinculados a la realidad de los países africanos e islámicos, este debate puede tener importantes repercusiones para el trabajo de defensa de los derechos humanos en América Latina. Detrás de muchas actitudes políticas y teóricas de menosprecio a los derechos humanos, con las que usualmente nos encontramos en nuestro continente, podemos observar una posición relativista. El argumento de los relativistas se ha desarrollado básicamente a partir de las especificidades culturales de los países africanos e islámicos. Esta postura sostiene que los derechos humanos constituyen un producto occidental resultado de los horrores de la Guerra Mundial, una culminación internacional de determinadas tendencias y valores contenidos en las revoluciones americanas y francesas, así como en sus respectivas declaraciones. Para los relativistas, los derechos humanos son una construcción teórica que tiene su origen en el discurso liberal de Locke y en la teoría de derecho natural. Las sociedades islámicas africanas y en general las del tercer mundo tienen experiencias culturales e históricas distintas. Para la mayor parte, su experiencia más importante ha sido el colonialismo y la dominación europea, y no la guerra mundial.
Sin considerar por esas diferencias, sostiene la concepción de derechos humanos como normas universales, intenta imponer visión occidental sobre los estilos de vida, las decisiones personales, las relaciones entre los ciudadanos y sus vínculos con el Estado. Los valores que esta posición privilegiada son la diversidad cultural y la autenticidad nacional. El contenido de la declaración. De acuerdo con René Cassin, uno de los padres de la declaración, ella se basa en 4 pilares fundamentales que agrupan la mayoría de los artículos. El primero, los derechos personales, que se trata de los derechos básicos de la persona humana. Son los artículos 3 al 12. Entre ellos, el derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a la privacidad, etc. B. Los derechos que pertenecen al individuo en relación al grupo social en el cual participa. Son los artículos 13 al 17, derecho a la privacidad de la vida familiar y derecho a casarse, la libertad de movimiento dentro del país o Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fuera de él, derecho a tener una nacionalidad, derecho al asilo en caso de persecución, derecho a la propiedad y a practicar una religión. C. Las libertades civiles y los derechos políticos. Estos derechos tienen relación con la participación en el gobierno y la competencia democrática. Son los artículos 18, defiende la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación y asamblea, el derecho al voto, a participar en elecciones y el derecho al acceso al gobierno y la administración pública. Los derechos de naturaleza económica o social operan en la esfera del trabajo o la educación y en las dimensiones sociales. El sistema universal de protección de los derechos humanos se estructura de distinta manera. De hecho, podríamos hablar incluso en general del derecho internacional de los derechos humanos, para empezar a comprender no solo el sistema universal, sino todo aquello que vendrá en términos del sistema europeo-americano. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir el primer término, lo que podemos llamar el derecho originario de los derechos humanos, que es aquel que está contenido en los tratados internacionales. El derecho derivado dentro del sistema de derechos humanos, compuesto por fuentes del derecho no tratados internacionales, pero que hacemos parte de él. Objeto, tutela de la dignidad humana. Bueno, ahora haremos la explicación de los mapas conceptuales. El primero es el sistema de fuentes del derecho internacional público y bloque constitucional. Como énfasis tenemos las normas convencionales y principios del derecho que integra el bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta. El artículo 93 de la Constitución dispone los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretan de la conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanitarios. Bueno, el Congreso de la República no solo se encuentra estipulado a lo largo del título 6 de la Constitución, sino en todas las normas que integran el bloque de constitucionalidad. De esto se desprenden principios de legalidad internacional, en los cuales está la competencia de la rama ejecutiva, donde se establecen las autoridades públicas a través de decretos legítimos de los derechos internacionales humanitarios. Competencia de la jurisdicción. En esta está la competencia jurisdiccional a través de la rama penal, rama civil y la rama laboral. Por último, tenemos los tratados y dentro de estos hacemos un énfasis en que los tratados internacionales sobre límites no tienen valor constitucional, sino un valor normativo, similar al de ciertas políticas públicas internas. Conceptual sobre la protección universal de los derechos humanos. En primer momento, cabe decir que el sistema universal de protección de los derechos humanos
se estructura de distinta manera. De hecho, podríamos hablar incluso en general del derecho internacional de los derechos humanos. Para empezar a comprender no solo el sistema universal, sino también aquello que vendrá bajo los términos europeos, americanos, etc. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir en primer término lo que podríamos llamar como derecho originario, derecho internacional e incluso pasar a un contenido de un derecho local a partir del mismo derecho internacional. El derecho derivado dentro del sistema de derechos humanos lo podemos acoplar al derecho local, compuesto por fuentes del derecho que son tratados internacionales y por ende hacen parte de él y tienen como objeto tutelar la dignidad humana. Todo lo que he dicho anteriormente es la introducción a la verdadera explicación del mapa conceptual. La protección universal de los derechos humanos está compuesto por dos vertientes. Por un lado, tenemos el derecho internacional y por otro lado tenemos el derecho local. El derecho local son todas esas normas jurídicas que regulan un territorio o un estado. Estas normas son acogidas por el territorio con una dependencia de carácter internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes jurídicas locales tienen como inspiración o fuente las que son tratadas en el derecho internacional, como por ejemplo las que se utilizaron en el sistema europeo, las que se utilizaron en el sistema americano e inclusive todas esas que se utilizaron en los tratados internacionales. El derecho local incluye, como pueden observar, ramas que son inspiradas en el derecho internacional, como las leyes civiles, las leyes penales, las leyes constitucionales. Habiendo dicho lo anterior, pasemos a explicar el derecho internacional. El derecho internacional es fuente de derecho. Al considerar que son normas de carácter internacional que busca dar a conocer al derecho local una cierta interpretación de derechos, como pueden ser los derechos fundamentales y los derechos humanos. Colombia es un país amparado bajo el bloque de constitucionalidad en su artículo 93. ¿Qué busca el Estado colombiano con esto? El Estado colombiano busca que, primero, no solamente se deje el tema de los derechos humanos bajo el mando del derecho local, como habíamos visto anteriormente. El derecho local parte del derecho internacional. Es por esto que el autor busca a través del derecho local y a través del derecho internacional explicar y dar solución a las problemáticas que presentan las personas. Por ejemplo, el tema del asesinato, de la desaparición, de la tortura. Es decir, cómo es de un carácter internacional es interpretada y cómo en los estados de manera local es interpretada en ese mismo sentido. Un ejemplo claro es el caso de Colombia y otros estados. Por ejemplo, existe que la interpretación que le da el derecho internacional a la dignidad humana y a la vida se puede decir que es completamente diferente a la que le da, por ejemplo, un país como Estados Unidos. El derecho a la vida es un derecho humano inviolable. El derecho internacional lo tutela bastante al considerar que la dignidad humana y la vida son el principio de toda persona y de todo derecho. Pero entonces, como el derecho local, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos,
entra a regir de que una persona puede merecer la silla eléctrica o inclusive puede merecer la muerte, al considerarlo culpable de cierto delito, algo que en Colombia, bajo el bloque de constitucionalidad amparado en nuestro territorio, pues no aplica, ya que el artículo 11 de la Constitución establece que ninguna persona merece pena de muerte, pues por muy grave que haya sido su delito. Sabiendo esto, en cuanto a las interpretaciones que se le da al derecho internacional como el derecho local, hay que decir de que todo esto tiene un origen, cuyo origen es un sistema, que a su vez es universal y a su vez es regional. Y este sistema internacional integra normas y mecanismos de protección que han estado en la Carta de una Declaración de Derechos Humanos, mientras que los regionales comprenden los tratados regionales o esos que se dieron en un territorio en un tiempo determinado, como lo son el Sistema Europeo, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, también el Sistema Interamericano Convencional de América Latina de Derechos Humanos. Nos podemos hacer una pregunta, y es que si los derechos humanos son universales. Como su respuesta podemos decir que al hablar de derechos universales quiere decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no deben existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos en que no tiene razón ni ideología, ni política, ni idea militar, ni religiosa, ni de ningún índole que justifique el asesinato de ningún ser humano. Esto está precisamente claro bajo la universalidad de los derechos. Sin embargo, existen concepciones que plantean que los derechos humanos son relativos, dependen del contexto cultural, y es ahí cuando comenzamos a hablar acerca de las dos vertientes de derechos humanos. Que hay una vertiente universal y una vertiente relativa. La universal busca de un punto de vista internacional proteger el derecho a la vida con todas las de la ley, es decir, que no caben ni las costumbres, ni las tradiciones, ni el contexto, ni la economía en ninguno de esos aspectos, solamente se determina sobre un aspecto internacional, es decir, va a primar sobre todo. Sin embargo, y bueno, por otro lado, la relativista es más autónoma de considerar un aspecto cultural o aspecto tradicional en cuanto a la implementación de derechos humanos. Con esa diferencia entre el aspecto internacional y el aspecto cultural, podemos dar un ejemplo en cuanto a lo que explicamos anteriormente. En cuanto a unas constituciones protegen o tutelan derechos, o bueno, no los protege al considerar que son autónomos para determinar bajo un bloque de constitucionalidad una autonomía en cuanto a la forma de interpretar las leyes, algo que no pasa con la vertiente internacional. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención.